Dice la palabra de Dios en el Éxodo 25 y el capítulo 23. Y harás asimismo una madera de acacia, lo que leía el hermano Edwin. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura y su altura de codo y medio. Está hablando de las dimensiones que tenía que tener la mesa. Amén. Y cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Harás también una moldura alrededor de su palmo, menor y anchura, y harás la moldura con una cornisa alrededor. Amén. Pero quiero llegar al versículo 26. Dice: y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa y llevarlas de un lado a otro. Harás las varas de madera y de acacia y cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos y sus cucharas cubiertos y sus tazones con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa pan de la propiciación delante de mí continuamente. Estos panes que se ponían 12 panes semanalmente en esta mesa. Esos panes son sí, ¿qué es lo que se conecta? O sea, el día de hoy, ¿cómo podemos conectar el día de hoy la palabra de Dios con los panes de la propiciación del tiempo del tabernáculo de Moisés? ¿Ok? En aquel tiempo era la provisión para los sacerdotes, para los Aarón y sus hijos, estos panes, y ahorita los vamos a leer. Pero para nosotros, ¿qué significa? Que Dios siempre va a proveer para nosotros. Que la provisión de Dios, que Dios es nuestro Dios proveedor. Amén. Vamos a ir al libro de Levítico. Vamos a ir al libro de Levítico, Amén. Levítico capítulo 24, versículo 5 y hasta el versículo 9. Ahí está, donde estaba en el Éxodo, ahí está. Levítico 24, 5 al 9. ¿Lo tienen? ¿El 24? Levítico 24. 5 al 9. ¿Todos lo tienen? Lo leemos juntos, amén. Entonces con tu mente yo se los leo en voz alta. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Dice: cada torta será de 2 décimas de efá, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa. Dice: limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, dice, y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Era un pacto que Dios tenía, que Dios iba a proveer a su pueblo. Amén. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Amén. Ya vimos que estos panes era un pacto que Dios tenía con su pueblo. Amén. Y que los sacerdotes los tenían que comer porque eran muy santos. Amén. Provisión para su pueblo. Dice, la mesa, ya tenemos la mesa y sus dimensiones, amén. Los panes sobre la mesa en número de 12. Ya vimos el Levíticos 12, el 5 y el 9, amén. Primeramente en Cristo, el alimento, ok, vamos a ver qué es en día de hoy con Biblia para nosotros, qué podemos aprender y qué podemos sacar de esta enseñanza, amén, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento para enseñanza de nosotros es, para que nosotros aprendamos, amén. Dice, primeramente en Cristo, dice, alimento de los sacerdotes en el lugar santo,
Este alimento le es indispensable al Hijo de Dios que quiere crecer en un estado de un varón perfecto. Amén. Nosotros, Cristo es nuestro alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. ¿Cómo podemos conectar esos panes con la enseñanza o con Cristo? Ok, Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios, al capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice mi hermano Edwin? Así rapidito. Sí. ¿Eso qué? Efesios 4. ¿4? Ajá. 13. Amén. Más rápido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Amén. 4:13. Ya miramos que nosotros para tener un crecimiento, llegar a la medida de la fe, a un varón perfecto, nosotros necesitamos de Cristo. Amén. Así es. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Sin Cristo, sin Dios, no podemos llegar a eso. Ahorita tocaba ministrar a Dios mi corazón a la hora de la oración, porque me doy cuenta, hermanos, la necesidad que hay de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera enseñanza. Hablando con cristianos todo el tiempo, o disque cristianos. Santo. Me doy cuenta de la realidad de ellos, de cómo piensan, de que no han crecido, hermano. De que no conocen la palabra de Dios, que la palabra de Dios la van y la escuchan o la leen en la iglesia solamente. Santo. Pero en su casa no se acuerdan de escudriñar las escrituras. Y todo lo que les enseñan a ellos está bien. Para ellos es verdad. Todo lo que le enseñan, amén, amén. En la iglesia solamente se escuchan los amenes de todo lo que le están enseñando, pero no se toman el tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, mi pueblo no perece porque le faltó conocimiento. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Que también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la verdad. Entonces, si Jesús es la verdad y es el pan, nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra. Amén. ¿Correcto? Para llegar a la medida de fe, al varón perfecto. De eso dice, eso acabamos de leer en la palabra de Dios. Y no permanecer, dice, un niño en Cristo, sin alimento. Dice, un niño o una planta se marchitan. Un niño o una planta sin alimento se marchitan. Amén. Pero el alimento debe ser sano, dice. Si no, el niño o la planta perecen. ¿Ok? Si le damos un alimento malo o perdido a un niño, se va a enfermar, se puede hasta morir, ¿no? A una planta, échale agua envenenada o habla con aceite o con gasolina, se va a secar. Nosotros tenemos que comer comida sana, leer la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Solamente vamos a la iglesia y las intenciones de nuestro corazón no es ir a aprender más, sino es ir a pasarnos, hoy es domingo, o voy a ir porque hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, porque tengo que platicar con los hermanos ahí. Pero no vas con un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Y no necesariamente el domingo. Todos los días de la semana que vayas a la iglesia tienes que ir con un corazón dispuesto y haber orado a Dios y decirle, hoy día quiero que tú enseñes algo a mi vida y que cambie mi vida, cambie mi forma de pensar, mi forma de ser. Amén. Amén. Así es. Dice, nuestro hombre interior está formado por el alimento espiritual. Dice, vamos a leer el Salmo 144, versículo 12. El que lo encuentre primero lo lee. Salmo 144, versículo 12. ¿Ya lo tienes, amor? Léelo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Amén. Sean, dicen, nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Amén. Meditemos a menudo acerca de la persona del Señor Jesús, hermanos. Busquémosla en los evangelios, en toda la palabra. Un hermano decía, si no has hallado a Cristo en esta página de la Biblia, es que has leído mal. Escudriñar las escrituras. Amén.
Ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el capítulo, dice Juan capítulo 5, versículo 39. Leamos Juan capítulo 5, versículo 39. A ver quién lo encuentra primero, y el que lo encuentre primero lo lee. Juan 5, 39. Yo les gané. Bueno, no. ¿Sí? A ver, hermana, le toca a usted leerlo. No lo encuentro, no veo. San Juan, ¿En cuál? ¿El nuevo? en el Nuevo, hermano, el Nuevo Testamento. Anótelo nada más en su libreta, hermana. ¿Ya lo apuntó? Ok, dice la palabra de Dios: de escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, mucha gente, escuchen lo que le voy a decir. Mucha gente piensa que el libro en sí de la palabra de Dios tiene un gran poder, que si lo mira el diablo va a salir huyendo. Mucha gente acostumbra a tener la Biblia abierta en la casa. Salmo 91, o un versículo que le guste, o un versículo que piense de que el diablo le va a tener miedo al libro, a la Biblia abierta. No, el diablo no le tiene miedo a la Biblia abierta. El diablo, ¿sabes a lo que le tiene miedo? A la presencia de Dios. Amén. Entonces tú, para que esa palabra tenga poder en tu vida, tú tienes que haber escudriñado la palabra de Dios, escudriñado las escrituras. Y cuando tú escudriñas las escrituras, el diablo a lo que le va a tener miedo es al conocimiento que tú tienes. ¿Ven? Porque si entre tú más conozcas la palabra de Dios, tú tienes más armas para defenderte del enemigo. El versículo que acabamos de leer dice: vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras para conocer a Cristo, hermano. Amén. Dice: señalemos de paso que Cristo como alimento también nos es presentado en la ofrenda vegetal, en el sacrificio por el pecado, en el sacrificio de paz, en el sacrificio de consagración, y el cordero de la Pascua, por otra parte, como maná y trigo. Amén. Había diferentes tipos de holocaustos, diferentes tipos de ofrendas. Amén. Y cada ofrenda significaba algo diferente, pero Cristo no solamente vino a hacer una ofrenda solamente que para cubrir los pecados, o como le hablaba al principio, o como le hablaba en otras clases, porque la sangre de la vaquilla, la sangre de los machos cabríos solamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban. En cambio, Cristo vino y hizo el sacrificio perfecto, y la sangre que se derramó en la cruz de Calvario por Cristo fue el holocausto perfecto. El holocausto que no solamente te cubre el pecado, sino que te cubre el pecado, pero te lo limpia, te arranca del pecado y te hace una nueva criatura, te hace una persona libre. Si de verdad recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, y lo hiciste de corazón. Si no lo hiciste nomás de la boca para afuera. Porque para que esto tenga consecuencias en tu vida para bien, tú tienes que haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pero de corazón. Y si usted recibieron a Cristo de corazón, se tiene que reflejar. Tiene que pasar algo en su vida. Hoy yo contaba mi testimonio en el trabajo, y son a personas que conocen de la palabra de Dios. Y le contaba mi testimonio y les decía que lo que Cristo hizo en mi vida. Que desde el primer día que Cristo entró a mi corazón, desde el primer día de que Cristo, yo lo invité a entrar a mi corazón como mi Señor y Salvador personal, Él me cambió la vida completamente. Porque mucha gente dice que tu vida va a ir cambiando paso a paso. El día que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal, algo tiene que pasar y hacer la diferencia. No es que tú vas a conocer a Cristo, lo va a entrar a tu corazón y vas a seguir todavía una vida en el pecado para que después, cuando ya conozcas más a Cristo, te vas a ser liberado.
si tu vida no cambió el día que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal, no lo hiciste de corazón. ¿Ven? Cristo es poderoso y el día que nosotros confesemos a Cristo, algo tiene que pasar. Yo le decía hoy a las personas que le contaba mi testimonio, el día que yo confesé a Cristo como mi Señor y Salvador personal, yo me recuerdo que levanté mis manos. De ahí más para adelante yo me recuerdo que mi vista, o como que yo fui a mirar el espacio con un cielo azul resplandeciente, un cielo limpio, y las nubes parecían que estaban dibujadas, unas nubes espesas, preciosas, hermosas, y de entre las nubes miraba una mano como con luz, con fuego, y la sentí en mi cabeza. Desde ese día mi vida ha sido diferente, y no solo lo digo yo, sino las personas que me conocen, mi esposa, saben que mi vida ha sido diferente. Yo no volví a tomar más bebidas alcohólicas, dejé de ser un payaso, dejé de ser un adúltero, un fornicario, Dios, pero yo no lo dejé de hacer porque yo pude, no, por lo que Cristo hizo en mi vida. Porque cuando yo invité a entrar a Jesús en mi corazón, lo hice de corazón, lo hice de verdad. Entonces se reflejó en mi vida. Y si yo no lo hubiera hecho de verdad, que todavía siguiera yo en lo mismo. Amén. Y me tocaba mi corazón hoy recordar la forma de mi entrega, de que por agradecimiento oye, hermano, esto se lo digo, bueno, me voy a confesar, yo mismo me avergonzaba de mí mismo. En veces estaba delante de personas a las cuales yo me tenía que comportar de alguna manera, pues, respetuosa, digamos. Y se me salían aquellas palabras que, Dios mío, yo mismo decía, ¿cómo puedo hablar de esta manera delante de la gente? Pero no podía evitarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo estaba podrido del corazón. ¿Y qué hablaba? Pura basura. En cambio, cuando Cristo viene a tu vida y lo invitas a entrar a tu corazón, tú confiesas tus pecados, que reconoces que eres pecador y le pides perdón por tus pecados a Dios y lo invitas a entrar a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. ¿Cómo tu corazón va a seguir teniendo basura? Cristo no puede habitar en el pecado. Dice que Él toma tus pecados, los avienta al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Eso es lo que Cristo hace en tu vida. Amén. Nuestra vida tiene que ser diferente. Dice, en los santos, en nosotros, o sea, en nosotros, vistos en Cristo, teniendo su naturaleza, dice, aceptos a Dios en el orden establecido por Dios, tal como los describe, por ejemplo, la epístola de los Colosenses. Son los creyentes a la luz del santuario, en su posición ante Dios. Una moldura de un palmo alrededor de la mesa impedía que los panes pudieran caerse. Amén. Lo que es el emblema de la seguridad que los rescatados tienen en Cristo. ¿Ok? Tráeme el carterón para enseñarles la foto del... Ok. La mesa de los panes tenía una moldura alrededor, una moldura que impedía que los panes se cayeran hacia abajo. Amén. Pero, ¿cómo tipifica Cristo esa protección en nosotros? Amén. Cristo nos rescató del pecado. Amén. Y Cristo es la protección hacia nosotros. Amén. Aquí se puede observar, pues les voy a mostrar la foto. Esta era la mesa de los panes de la propiciación. La moldura de la que está hablando es esto alrededor. Los panes no podían rejuirse porque esta moldura estaba levantada. Pero para nosotros, para la vida cristiana, para los cristianos, Cristo es nuestra protección. Él es el que no nos deja caer. Pero siempre y cuando nosotros nos agarremos de Él. ¿Cómo? Porque Cristo ya lo hizo todo. En tu vida, en tu corazón, Cristo ya lo hizo. Cristo no va a volver a morir para que tú seas limpiado continuamente una vez más. No, el sacrificio de Cristo te limpia completamente de pecado.
Amén. Pero tú sí tienes que vivir una vida consagrada, buscando de la palabra de Dios, yendo a una iglesia, orando, leyendo la palabra en ayuno para vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Por qué? Porque si, cualquier persona no podía entrar al tabernáculo y decir, ¿sabe qué? Yo voy a ofrecer una ofrenda a Jehová. No podía. ¿Por qué? Porque había un reglamento que se tenía que seguir. Para empezar, no podían, los sacerdotes tenían que subir a hacer el sacrificio en el altar, y había ciertos reglamentos de cómo tenía que estar puesto el altar. El altar no tenía que estar en la tierra, tenía que estar levantado en un lugar alto, y no podía haber gradas, escalones, sí, porque se les podía descubrir la desnudez. Ellos usaban como sotanas, como túnicas, y a la hora de caminar se podían mirar sus partes que no tenían que verse. Dios dijo que quería una rampa para que a la hora de subir no se descubriera su desnudez. Entonces había un cierto proceso para hacer el holocausto. No cualquiera podía hacer un holocausto. Era una ofrenda a Jehová, un Dios santo, un Dios poderoso. ¿Cómo lo podemos ver a nosotros? Que nosotros también tenemos un reglamento que seguir. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de ese reglamento? En la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan la forma de vivir. Amén. Amén. Y cuando nosotros nos esperamos aprender todo esto en la iglesia, porque hay mucha gente que espera aprender en la iglesia y de la Biblia no se acuerda, la tiene empolvada, abierta ahí en el Salmo 91, creyendo que el diablo va a vivir porque está abierta ahí en el Salmo 91. Pero no se acuerda de leerla nunca, no cambia de página. Entonces, ¿cómo su vida va a cambiar? ¿Cómo va a ser una persona victoriosa? O van a la iglesia cuando le dan ganas. Y no leen la Biblia en casa, ni oran en casa. Y cuando van a la iglesia de vez en cuando, hasta entonces se acuerdan de buscar a Dios. Pero la vida cristiana no debe de ser así. La vida cristiana tiene que ser un estilo de vida, buscando a Dios en todo tiempo, hermano. Antes de acostarnos, orar. Y si todavía le quedan fuerzas, antes de que se levanten las 4 o 5 de la mañana para arriba otra vez, lo primero, lo mejor, hay que dárselo a Dios. Amén, así es. Ustedes saben, y yo soy un testimonio vivo y he experimentado el poder de Dios en la oración de madrugada. He tenido problemas con la gente por decirles que Dios bendice, pero la palabra de Dios dice, Dios bendice que de madrugada le busca. Lo tenemos en la palabra nos lo muestra, amén. Entonces es verdad, y es comprobado. Nadie me lo contó, no se lo contó a usted. Ustedes mismos han orado conmigo en la madrugada. Amén. Amén. Dice, lo que es emblema de la seguridad que los rescatados en Cristo tienen. En Cristo tenemos seguridad, hermano. Pero no toda la carga se la tenemos que dejar a Cristo. Amén. Amén. En las 12 tribus de Israel, sea en la época del desierto, sea en tiempo futuro, cuando la administración en la tierra sea confiada a ese pueblo, y en el santuario, siempre presente en el pensamiento de Dios. Siempre estaban presentes en el pensamiento de Dios. En Romanos 11 podemos ver eso, pero vamos a ir vamos a Romanos 11. Vamos a ver cómo Dios protegía a su pueblo Israel. El cuidado que Dios tenía de su pueblo. El versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, decía el apóstol Pablo, descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Está hablando de la protección de Dios ante su pueblo. Amén. Y que hay un pueblo diferente. Un pueblo que tiene que vivir diferente. Pero ¿cómo? La Escritura nos enseña el camino. Jesús es el camino. Amén. Y nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, que hace la diferencia. Mire, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de mostrar a la gente, a los inconversos, aún sin predicarles de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Este fin de semana, ¿qué día era? ¿Era el fin de semana o qué día fue cuando fuimos allá a la Walmart? El martes. Fue el martes, no fue el fin de semana, perdón. Nos parqueamos en la Walmart y fuimos a la Walmart. Y le cuento esto solamente para que vea lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros queremos hacer la diferencia, hermano. A la hora de salir, entramos a la Walmart y no hallamos lo que andábamos buscando. Dios nos mandó allí por un propósito. Para empezar, en cuanto llegamos a donde estaba mi troca, a un lado estaba parqueado un carro que decía: yo amo a Satanás. Vivamos como muertos en vida, decía otro letrero ahí. Soy satanista, en pocas palabras. ¿Ok? Pero este hombre traía un letrero: yo amo a Satán. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, de que no tiene poder contra los hijos de Dios. Y nosotros en Cristo, ¿qué es lo que estamos reflejando al mundo? Este es un satanista, está reflejando al mundo que él es del reino de las tinieblas, hijo del diablo. Pero Dios empieza a sentir un dolor en mi corazón. ¿Cómo puede ser posible que una persona ame a Satanás, que el Señor lo reprenda, si el diablo vino a matar, vino a destruir, vino a destruir su vida? Y Dios me pone en mi corazón que le escriba en un papel. Y le puse: ¿quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién ha destrozado tu vida de esta manera para que te olvides de que existe un Dios amoroso? Un Dios que dio su vida, que envió a su único hijo para que muriera por ti. Y le puse: Satanás, el diablo, vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir. Pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. El diablo te ofrece tormento eterno del infierno. Y él quiere quemarte, quiere destruir tu vida y tu alma por una eternidad. Quiere torturarte. Pero Jesús no quiere eso. Jesús te quiere dar vida para siempre. Así como vas a tener un tormento eterno del infierno. Yo no sé qué es lo que te ha prometido a ti. Pero el diablo no te va a dar nada bueno. Porque el diablo es mentiroso. Pero Cristo quiere darte vida y vida eterna. Y le dejé el letrero en el carro. Y me fui de ahí. Le dije a mi esposa: ¿cómo no llegar ahorita? ¿Cómo no llegar ahorita? Para hablarle de la palabra de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, tenemos que hacer luz, hermano. Y tenemos que sentir dolor por las almas que están perdiendo. Hubiera esperado, hermano. No había un propósito. Después me fui de ahí sintiéndome mal. Y me parqué en otro lado para ir a otra tienda, ir al arroz, a buscar lo mismo que andábamos buscando. El cuento, para no hacerlo tan largo, que se nos acerca una señora. Sin yo decirle que era cristiano, ni mi esposa, ni nada. Me habla de hermano y me pidió dinero. Me dijo que necesitaba porque estaba viviendo en un hotel. Y traía un jovencito como de unos 12 años y un niño como de unos 9, 10 por ahí. No traigo, en esa troca no traigo letrero yo. Miren, me ganó hasta ese inmundo hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Traía el letrero que ama a Satanás y yo en mi troca nueva no le traigo letrero todavía, le voy a poner un letrero. En la troca vieja le traigo un letrero, no le voy a poner un letrero a la mía. ¿Cómo? Si alguien va a andar manifestando que es hijo del diablo, yo no puedo manifestar que soy hijo de Dios, tengo que hacerlo. Pero gloria a Dios que no lo traigo, porque aún así de esa manera la señora se acercó y me dijo, le dije, me saqué mi cartera y no traía yo cash. Entonces le dije, no traigo cash, espéreme aquí en mi troca. Le dije, ahorita voy a regresar de la tienda y yo le voy a regalar dinero. No te preocupes, me dijo. No te preocupes, hermano, me dijo, creo que me dijo, solamente ora por mí. En ningún momento, y Dios sabe lo que le estoy diciendo, yo le dije que era cristiano. ¿Cómo lo supo?
Porque somos la luz de este mundo, porque somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que darnos a conocer. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Y gloria a Dios por eso, la gloria es para Dios. Solamente ore por mí. Y eso tocó mi corazón. Y me recordé que había alguien diciendo que ama al diablo allá en el otro carro. Dios tocó mi corazón. En medio de la calle nos agarramos de la mano mi esposa y yo y mis hijos y ella y sus hijos y nos pusimos a orar. En medio de la calle, en un parqueadero donde hay como unos 1000 o 2000 carros. Yo no me avergüenzo del evangelio, hermano. Y empecé a orar, clamando para que Dios mandara a sus ángeles para guardar a esa familia, esa señora, esos hijos. No me dijo, no me te preocupes, no me des dinero, solamente ora por mí. Pusimos a orar, nos fuimos yo y mi esposa. No hallamos a lo que andábamos buscando, por cierto. Bueno, ya lo estoy haciendo muy misterioso eso, ¿va? Andamos buscando una alberca para los niños porque estaba haciendo mucha calor. Y no la encontramos ni en 2 tiendas que fuimos. Pero mira el propósito que Dios tenía ahí. Fui a una tienda y a otra tienda que están en el mismo parqueadero. Es el Chapizane que hicieron grande por ahí en el Atlante. Pero mira, fuimos de bendición para una vida. ¿Por qué? Porque yo no sé, Dios le mostró, yo no sé qué miró en nosotros y se dio cuenta que nosotros éramos hijos de Dios, cristianos. Salimos de ahí, ya no los encontramos o miramos a un niño y le dijimos que queríamos hablar con su mamá. Los anduvimos buscando por todo el parqueadero, dimos un montón de vueltas hasta que por fin lo encontramos, mano, y le regalamos para que tuviera algo para lo del hotel que le hacía falta. Pero me siento contento porque puedo ver de que Dios usa a sus hijos, usa sus herramientas escogidas, porque nosotros somos herramientas escogidas, hermano. Y lo que estábamos leyendo en Romanos 11, dice, Elías estaba quejándose y diciéndole a Elías a Dios, uy, solo he quedado, soy el único que queda. En pocas palabras, y mira lo que le contesta a Dios. Dice, el versículo 4 dice, le responde Dios, me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras tienen que ir juntas, hermano. Amén. Ni una puede trabajar por sí sola. Amén. Pero Dios dice que en este tiempo hay un remanente escogido todavía. En aquel tiempo de Elías, cuando Elías pensaba que ya no había nadie más, que solamente él quedaba, Dios le dijo, me he reservado 7000 hombres, 7000 profetas más, que predican en mi nombre y que son fieles, que no han doblado sus rodillas ante Baal. En este tiempo, hermanos, Dios tiene reservado un remanente escogido. Y ese remanente